Bueno, en nuestra clase anterior empezamos a ver lo que eran los actuadores hidráulicos y neumáticos que tienen un funcionamiento similar, solamente que van a funcionar con distintos fluidos de trabajo. Dijimos que habían cilindros hidráulicos, que son los que manejan aceite hidráulico, y los neumáticos que van a estar manejando el aire comprimido. También mencionamos que se pueden dividir principalmente en dos categorías: los que tienen un movimiento lineal, esto es, que el movimiento que están desarrollando se realiza en forma de línea recta, entra y sale en una misma dirección, y pueden ser de simple o de doble efecto principalmente. Los de simple efecto nosotros podemos controlar hidráulicamente o neumáticamente un solo movimiento, puede ser el extendido o puede ser el retraído, y los cilindros de doble efecto son los que vamos a poder estar controlando ambos movimientos, tanto la salida como el regreso, de forma neumática o hidráulica. También tenemos lo que son los actuadores giratorios, los que su eje o su actuador va a estar girando, nos va a estar dando un movimiento rotatorio. Y se pueden dividir principalmente en tres, que era el motor hidráulico o neumático, esto es, que va a estar rotando siempre constantemente a unas mismas revoluciones. Tenemos también lo que es el actuador giratorio, que tiene un rango de giro, no va a estar girando constantemente, sino que puede ir de 0 grados, se puede mover a 90 grados o a 180 grados y nada más, y lo regresamos a 0 grados. Y tenemos los de accionamiento oscilante, que pueden estar en un vaivén. Hablamos un poquito de las partes de las que consta esos actuadores. Tenemos los puertos o los orificios de entrada y de salida. Si es de doble efecto, nada más un orificio de entrada. Si es de simple efecto, en esos orificios lo que se hace es inyectar el aire o el aceite hidráulico. Tenemos lo que es el émbolo, o también lo podemos conocer como el pistón, el cual se va a estar deslizando en una cámara interna del actuador. Usualmente son de formas circulares. Entonces, al nosotros inyectar el aceite hidráulico a presión o el aire comprimido a presión, va a chocar con este émbolo y sobre su superficie se va a generar una fuerza. Esta fuerza la va a transmitir en todo su cuerpo rígido hasta llegar al final en el vástago. Y así es como nosotros vamos a poder utilizar la fuerza que se está generando por chocar la presión contra el pistón, contra el área del pistón, y la vamos a poder estar utilizando. En este caso vimos que los cilindros de simple efecto requieren que tengan un regreso de alguna forma. Nosotros sabemos que los de simple efecto vamos a poder estar controlando la salida o la entrada. Pero ¿cómo van a hacer el otro movimiento? Pues usualmente tienen un resorte, y ese resorte es el que me lo va a regresar. Por ejemplo, yo mando una señal para que salga y yo voy a inyectar aire, yo voy a inyectar un aceite hidráulico, y por medio de la regulación de presión voy a poder tener una fuerza dada la que yo quiera. Y el regreso, para poderlo regresar, va a bastar con que yo quite esa presión hidráulica o neumática, y el resorte va a hacer toda la función. Pero puede ser que no tengan tampoco resorte, sino que por medio de gravedad lo dejemos caer. Existen algunos casos. Vimos también lo que eran algunas fórmulas que rigen a estos cilindros y realizamos un ejercicio. Hasta ahí nos quedamos. Los símbolos para estos cilindros de simple efecto los tenemos aquí marcados. Tenemos los cilindros de simple efecto donde la recuperación es por medio de una carga externa. O sea, yo inyecto aire o inyecto aceite hidráulico en este lado, y para poder regresar yo necesito una carga externa que regrese
el émbolo con el pistón, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, que este cilindro esté colocado verticalmente, esté cargando algo. Yo quiero levantar eso algo pesado, inyecto aire, inyecto aceite hidráulico, lo levanto y para poder regresar a su posición de caza, a su posición retraída, lo único que necesito es quitar la presión hidráulica o neumática y la fuerza que está, el peso de lo que está cargando, aún nos va a ayudar a poder regresar. Tenemos lo que es el segundo caso, que es el que revisamos en la imagen anterior. Tenemos un cilindro de simple efecto con recuperación por resorte. Inyecto aire en su cámara de entrada, se genera una fuerza, sale el émbolo con su vástago y el regreso, para el regreso solamente tenemos que quitar la presión hidráulica o la presión neumática y el resorte nos va a generar ese movimiento de retraído. Y tenemos los mismos casos, pero cuando están normalmente afuera. Los primeros casos, los dos de arriba, son cuando están normalmente dentro de los cilindros y para poderlo sacar necesitamos inyectar aire y se va a generar el movimiento de salida. Los otros dos también son cilindros de simple efecto, solamente que normalmente están afuera. Y así se les conoce, cilindros de simple efecto, normalmente dentro o normalmente afuera. La variedad constructiva de los cilindros de simple efecto es muy importante, pero todos ellos presentan la misma mecánica de trabajo y se muestran algunos ejemplos de los mismos. Entonces, la construcción externa que podemos tener de los cilindros, tanto hidráulicos como neumáticos, pueden ser muy variadas, se pueden encontrar muchísimos subcategorías. En cada marca van a tener los cilindros estándar, los cilindros de doble vástago, los cilindros con guiado, los cilindros de alta precisión, los cilindros, etcétera, los cilindros de cuerpo cilíndrico, y va a haber muchísimos rangos, mucha variedad de actuadores, pero siempre es importante saber que el principio de funcionamiento es exactamente el mismo para todos. No vamos a tener ninguna variación en cuanto al principio de funcionamiento. Y aquí se muestran algunos. Tenemos, por ejemplo, el tradicional, que es un cilindro eh, con el cuerpo externo también circular, igual que en el interior. Y esos principalmente los usan la maquinaria pesada y lo pueden ver, por ejemplo, en los tractores. Son cilindros circulares o también los cilindros que se usan en los camiones, en el transporte público para abrir o para cerrar las puertas de los camiones son de este tipo, son cilíndricos. Tenemos también los compactos de simple efecto. Estos compactos lo que hacen es que tienen una carrera muy pequeña, pero pueden soportar cargas altas. Tenemos los cilindros con un efecto guiado. Esto cuando necesitamos que sea de alta precisión el movimiento, que necesitamos que se esté moviendo con una precisión, que no se pueda deformar el vástago, vaya. Eso es lo que necesitamos, o que no puede estar girando el vástago. Si se fijan en los anteriores, si ustedes quieren, pueden estar rotando el vástago. No hay nada que le impida que pueda rotar el vástago. En los cilindros de simple efecto que tienen un guiado externo, esos ya evitan que pueda rotar el vástago. Entonces ahí ese sería una aplicación que en algo que no queramos que pueda estar girando. Y tenemos unos pequeñitos unos microcilindros. También existen, son unos cilindros muy pequeños cuando necesitamos algo más bien para aplicaciones pequeñas. Entonces estos son los cilindros de simple efecto. El principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Vamos a tener un fluido, ya sea un aceite hidráulico o ya sea el aire comprimido. Va a estar elevado a una presión en ese fluido y a la hora de entrar en contacto con la sección transversal, con el émbolo, se va a generar una fuerza, ¿sí?
la presión multiplicada por el área, se genera una fuerza. Esa fuerza se transmite en todo el cuerpo sólido, llegando hasta el extremo del vástago que está en la parte exterior del cilindro, y es en donde nosotros vamos a poder acoplar nuestro mecanismo o lo que queramos, en donde queramos estar utilizando la energía mecánica de movimiento. Usualmente en la industria se utiliza mucho para hacer movimientos de tipo prensado. Por ejemplo, si ustedes van a una empresa donde hace estampados, pues van a requerir una prensa de estampado para poder llevar a cabo ese proceso de deformación de lámina. Y van a tener algún tipo de cilindro en su interior, en su construcción. También se pueden utilizar solamente para dar movimiento, para mover de un lado a otro lado algunas piezas. Eso sería para flujo de material. Y bueno, llegamos a nuestros cilindros de doble efecto, que son los más utilizados. No significa que los de simple efecto no sean usados con frecuencia, sino que más bien en la industria o bien los que proveen las máquinas prefieren poner un cilindro de doble efecto. ¿Por qué? Porque en algún momento puede que a lo mejor la fuerza del resorte no te sea suficiente, o puede que la fuerza por gravedad del peso no sea suficiente para regresar el cilindro, y se prefiere siempre tener algo que asegure que esté o adentro o esté afuera el cilindro. Entonces, por eso casi siempre van a ver que aunque tú requieras solamente fuerza en uno de los sentidos, se prefiere utilizar un cilindro de doble efecto. ¿Cuál es la diferencia entre un cilindro de simple y doble efecto? Pues que tenemos, en este vamos a tener orificios de entrada de aire o de aceite hidráulico, tanto a la entrada como a la salida. Tiene el mismo principio de funcionamiento. Vamos a tener un aceite, tenemos el aire comprimido que va a tener una entrada. A la hora que entra, se llena toda la cavidad interna, el fluido viene elevado a una presión, choca con nuestro émbolo, con nuestro pistón, se genera una fuerza. Esa fuerza se va a transmitir en todo el vástago, generando el movimiento. El émbolo es igual, tenemos un mismo émbolo, un pistón, el cual va a tener unos sellos para evitar que haya una fuga o bien la comunicación del aire comprimido o del aceite hidráulico entre la cámara de entrada y la cámara de salida. Para eso sirven esos sellos. Tenemos el orificio de salida, que cuando nosotros estamos inyectando aire en el orificio de entrada, pues vamos a estar haciendo que el cilindro salga. Todo el fluido que se encuentra en la cámara de salida tiene que regresar a un lado. Si estamos hablando de un circuito neumático, vamos a dejar que se libere al medio ambiente. Si estamos hablando de un circuito hidráulico, vamos a estar haciendo que ese fluido que estamos regresando se vaya directo al tanque. Y el símbolo de estos cilindros lo tenemos en la parte de abajo. Es un cilindro, tenemos el vástago, tenemos el émbolo y tenemos los dos puertos de entrada. Entonces, si se fijan, es exactamente el mismo principio de movimiento, no tiene un funcionamiento distinto al de simple efecto. Lo único que está cambiando es que podemos controlar tanto la salida como la entrada del pistón. O sea, yo decido en qué movimiento, a qué presión, con qué fuerza va a poder regresar. ¿Por medio de qué? Por medio de estar nosotros regulando la presión a la que estoy inyectando, ya sea el aire o ya sea el aceite hidráulico. En el caso de los actuadores hidráulicos, también yo puedo establecer en dónde se va a parar. Puede que yo lo quiera parar a la mitad de la carrera o al 75% de la carrera. Se puede hacer de forma correcta y se puede tener una alta precisión. Es decir, yo quiero que salga y cuando tenga 15 milímetros de haber salido, ahí se detenga. Existen esos cilindros
hidráulicos que lo pueden hacer y se pueden detener con una alta precisión. Las fuerzas que vamos a tener. Cuando vamos a estar nosotros en el movimiento de avance, vamos a tener la presión del sistema multiplicada por el área posterior del émbolo, y eso nos va a generar la fuerza 1. Y si se fijan, en este caso tenemos dos fuerzas distintas. No significa que estemos metiendo dos presiones distintas, sino que más bien el émbolo, si se fijan bien, tenemos dos presiones, digo, dos áreas distintas. Si nosotros vemos nuestro émbolo, es algo circular, de un lado vamos a tener toda el área disponible en donde va a estar tocando la presión del sistema. Entonces esa va a ser el área posterior. Del otro lado vamos a tener el émbolo, pero tenemos también el vástago, y el vástago va a estar usando una pequeña porción de esa área. Entonces no tenemos disponible toda el área del vástago para poder ejercer una fuerza. A esa le llamaríamos el área frontal. Entonces, si se fijan, tenemos dos áreas distintas y depende en cuál estemos haciendo contacto con nuestro fluido elevado a cierta presión, vamos a tener una cierta fuerza. Es por eso que estos cilindros de doble efecto también se les dice cilindros diferenciales. Diferenciales porque tienen diferentes fuerzas. Para salir van a tener una fuerza y para entrar vamos a tener otra fuerza. Y es importante saberlo y es importante hacer los cálculos porque a lo mejor nosotros vamos a estar moviendo algo muy pesado y nosotros lo calculamos nada más con el área para el avance. Y si es algo muy pesado, a lo mejor el retroceso ya no va a poder o no va a tener la capacidad. ¿Por qué? Porque no tenemos el área suficiente para ejercer la presión y que nos genere la fuerza para contrarrestar el peso que estamos moviendo. Entonces es importante eso. Debemos de hacer los cálculos tanto al avance como al retroceso para poder estar 100% convencidos de que nuestro cilindro va a poder con los dos movimientos. Tenemos también lo que es el caudal. El caudal se va a calcular exactamente igual que como los cilindros de simple efecto, solamente que en este caso vamos a tener un caudal de entrada, un caudal para la salida del cilindro y un caudal para el retroceso del cilindro. Para un ciclo total, pues solamente va a bastar con hacer la suma de ambos caudales. Y bueno, llegamos a un ejercicio, el cual lo vamos a resolver entre todos. Dice, un cilindro de doble efecto, y vayan haciendo las anotaciones para pasar una diapositiva en blanco y ir haciendo los cálculos. Entonces vayan anotando. Un cilindro de doble efecto alimentado con aire comprimido a una presión de 6 bares. Primer dato importante, presión de 6 bares. Siendo su rendimiento del 80%, ahorita ese dato lo vamos a obviar, no nos vamos a meter con rendimientos. Los diámetros del émbolo y del vástago son respectivamente 40 milímetros y 10 milímetros, y su carrera de 150 milímetros. Se desea calcular lo siguiente. Entonces, datos importantes: presión de 6 bares, tenemos el diámetro del émbolo de 40 milímetros y el diámetro del vástago de 10 milímetros. Y la carrera total que se va a poder estar moviendo el cilindro es de 150 milímetros. ¿Qué desean que calculemos? Pues la fuerza ideal, y a la hora que mencionan ideal es por eso que están obviando el porcentaje de rendimiento, y lo quieren saber tanto en el avance como en el retroceso.
Mande. No, no, es solamente de un solo lado. Cuando dicen que un cilindro tiene una carrera de 150 milímetros, quiere decir que tú desde que estás en tu reposo adentro del cilindro en casa, vas a poder salir 150 milímetros lineales y vas a regresar esos mismos 150 milímetros. Bueno, entonces en nuestro primer inciso nos piden que calculemos la fuerza ideal que va a desarrollar este cilindro tanto en el avance como en el retroceso. El siguiente nos dice que establezcamos cuál es el consumo de aire atmosférico si las maniobras se repiten con una frecuencia de 4 ciclos por minuto. Esto quiere decir que cada minuto nosotros vamos a estar haciendo un vaivén, 4 vaivenes. Y como último inciso nos piden que calculemos la potencia ideal que desarrolle el cilindro en cada maniobra. A la salida y al regreso, cuánto está consumiendo de potencia. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Nos dicen que tenemos una presión de 6 bares y tenemos dos diámetros. El diámetro del émbolo, que es de 40 milímetros. Tenemos el diámetro del vástago, que es de 10 milímetros. Y tenemos una carrera de 150 milímetros. Entonces váyanlo resolviendo y díganme cuáles son las fuerzas tanto en el avance como en el retroceso.
¿Quién ya tiene las dos fuerzas? Que nos las pueda compartir. ¿Cuánto nos queda la fuerza? ¿La fuerza de avance? La fuerza de avance son 753.98 newtons. 753. ¿Punto qué? 98. Punto 98 newtons. Muy bien. Retroceso es de 424.115. 115 lo voy a dejar así nada más, por cuestiones de espacio. Entonces, ya tenemos nuestras dos fuerzas. ¿Todos concuerdan con esos dos valores? Profe, a mí no me salió el segundo. ¿Cuántos te sale? Sale 706.86. A lo mejor hice algún cálculo mal en el área. ¿Quién más concuerda con el 424 o con el 706.86? La fuerza de retroceso. A mí también me da 706.86. Aquí el área, para ese caso, Sí me da 424. a ver, vamos a ver. Para el área, El sí área que sería sí, 40 menos 10 al cuadrado entre 4. tenemos, sí, exacto, 40 al cuadrado menos los 10 al cuadrado. Ese sería el área. Con esto me dan los 706. Ok, me suena congruente. El 706 no tiene que estar tan alejado de la primera fuerza que calculamos, de 753. Si dijéramos que la fuerza de retroceso es 400, significa que tendríamos un vástago muy grande, el cual está quitando área y estamos yendo casi a la mitad. Me suena más congruente que sea la fuerza de 706, entonces por ahí revísenos los que les haya salido el valor de 424. Me suena más congruente la fuerza de 706 newtons. Sí, a mí también me da 706. Ok, entonces así lo dejamos. Si se fijan, entonces estamos casi perdiendo 50 newtons entre la fuerza para poder avanzar el cilindro con la que voy a poder estar empujando y la fuerza con la que voy a poder estar retrayendo. Entonces es importante tener ese conocimiento. Cuando nosotros compramos un cilindro de doble efecto, tenemos que estar bien conscientes que vamos a tener una presión máxima para el movimiento de salida y una presión reducida para el movimiento de regreso. Entonces, para que no nos vayamos a quedar cortos, siempre que se hace una selección de un cilindro, no solamente se selecciona y dice, bueno, quiero mover 100 kilos, pues voy a comprar un cilindro que pueda mover 100 kilos. No, siempre tienes que tener un factor de seguridad. O bien, también le dicen en el mundo de abajo, le dicen el factor miedo. Pues bueno, realmente sí tienes que tener un factor ahí de seguridad, porque hay muchas variables que a lo mejor no están siendo consideradas, porque los cálculos son muy ideales, y es mejor tener este factor de seguridad para que puedan absorberse ahí todas las pérdidas que no tengamos consideradas. Número uno, y muy importante, aunque sepamos que las presiones industriales neumáticas, por ejemplo, son de 6 bares, aproximadamente entre 6 y 8 bares, nunca vamos a hacer un cálculo con esa presión, porque va a ser muy difícil que siempre tengas esa presión estable, entonces siempre la vas a terminar bajando a 5, 4 bares, entonces ya desde ahí ya tienes ahí un colchón de seguridad, te vas a ir a una presión inferior a la máxima que podrías tener disponible. Y aparte si dices, bueno, con esa presión yo quiero mover 100 kilos, pues a lo mejor vas a terminar seleccionando un cilindro
que pueda al menos con 150 kilos o 200 kilos. Importante saber que en el movimiento de retroceso pues vas a tener ahí una disminución y no vayamos a quedar ahí cortos. Entonces ahora vamos a resolver. El segundo inciso nos piden conocer los caudales, tanto el caudal de avance como el caudal de retroceso. Y eso no es otra cosa más que el volumen que estamos desplazando en el movimiento de avance dividido entre el tiempo que está tomándole hacer esa maniobra. De igual manera, el caudal de retroceso va a ser el volumen de la cámara de retroceso, que no es el mismo que el de avance, dividido entre el tiempo que le toma hacer esa maniobra. Recuerden que el dato que nos decían es que hacíamos 4 ciclos por minuto. Eso significa que una maniobra, un avance y un retroceso lo hace, serían la mitad del tiempo de un ciclo. O sea, un ciclo está constituido por el avance y el retroceso. Ese sería un ciclo. Sale y entra. Si nosotros queremos el tiempo de una maniobra, solamente el avance, pues sería la mitad del tiempo que tiene el ciclo. Sí. Serían 60 entre 8, ¿cuánto nos quedaría? 7.5. ¿Podría repetir eso último, por favor? Ok. ¿Y por qué 60 entre lo que dijo entre 8? Ok. Yo tengo mi actuador aquí. Estoy haciendo una representación. Y me dicen que está haciendo 4 ciclos en cada minuto. Un ciclo es salir y entrar. Eso es un ciclo. ¿Sí? Y nos dicen que hace 4 ciclos en un minuto. Si nosotros dividimos los 4 ciclos entre los 60 segundos, nos va a quedar cuánto tiempo tiene que hacer en cada ciclo. ¿Cuánto nos quedaría? Para hacer un ciclo, ¿en cuántos segundos lo tengo que hacer para poder cumplir con el rate de 4 ciclos por minuto? Nos quedarían 15 segundos. ¿Sí? Un ciclo lo hago en 15 segundos. 2 ciclos lo hago en 30 segundos. 3 ciclos lo hago en 45 segundos. Y los 4 ciclos los hago en 60 segundos, que es el minuto. Entonces, con estos datos, sí estoy cumpliendo con mi rate que me están pidiendo. Cada ciclo tiene que durar 15 segundos. Pero esos 15 segundos se van a dividir en 2 movimientos, en el avance y en el retroceso. ¿Sí? Ahorita lo pueden manejar en las unidades que ustedes quieran. Si lo quieren dejar en milímetros cúbicos por segundo, no hay ningún problema. Entonces, bueno, ya sabemos que un ciclo lo tenemos que hacer en 15 segundos, pero esos 15 segundos constan de 2 movimientos, el avance y el retroceso.
Si nosotros consideramos que es simétrico esos dos movimientos, porque los dos van a estarse moviendo la misma carrera, aunque sí tenemos una diferencia de fuerza, pero lo consideramos idealmente simétrico, significa que yo voy a tener disponibles 7.5 segundos en el avance para poder completar ese avance y voy a tener 7.5 segundos para el retroceso. ¿Sí queda un poquito más claro así? Los que tenían la duda. Sí, esta última parte sí la entendí, profe, pero no entiendo bien cómo sacar un ciclo. O sea, están los 4 ciclos por minuto y si lo multiplicamos, si 60 entre 4 nos da los 15 segundos, pero no entiendo por qué. Ok. A nosotros nos están diciendo, quiero que este actuador pueda hacer 4 ciclos en un minuto. O sea, yo quiero que salga y entre en un minuto. Un minuto estamos hablando de 60 segundos. Yo tengo disponibles 60 segundos, entonces esos 60 segundos que tengo para hacer 4 ciclos, los tengo que dividir entre cada ciclo, como si fuera una simple división. Tengo disponibles 60 segundos y lo quiero que lo puedan ocupar 4 ciclos. Entonces, ¿cuánto le tiene que tocar a cada uno para que al final lo sumado entre los 4 ciclos me dé el minuto? Entonces, me da que cada ciclo le corresponden 15 segundos. ¿Para qué? Para nosotros poder tener el rate de 4 ciclos por minuto. ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí, muchas gracias. ¿Nombre de qué? Muy bien. ¿Quién tiene ya el caudal de avance? Sería el área de avance multiplicada por la carrera entre el tiempo de ese movimiento. Igual acá sería el área de retroceso multiplicada por la carrera dividida entre el tiempo. Aquí tiene el área de avance de astillada. ¿Cuánto es el área de avance, profe? A ver, díganmelo. ¿Quién tiene ese valor? A mí me... 188.495 milímetros cúbicos. ¿Ese sería el caudal? No, el caudal es 25.132 milímetros cúbicos por segundo. Ok, a ver, como dato, los que están preguntando cuál es el área de avance, a mí me queda que es de 1256.64 milímetros cuadrados. Pi cuartos por 40 al cuadrado. Gracias. De nada. Entonces el caudal de avance me dijeron que es de 25.000, ¿cuánto? 132. ¿Punto qué? En milímetros cúbicos por segundo. ¿Y el caudal de retroceso? 23.500, ¿qué, perdón? 561.9. Muchas gracias.
¿A todos les quedan esos mismos valores? Sí, también. Perfecto, entonces esos serían los caudales que vamos a tener tanto en el avance como en el retroceso. Ahora vamos a hacer el cálculo de las potencias. Nos piden que encontremos la potencia en el movimiento de avance y la potencia en el movimiento de retroceso. ¿Cómo les gusta más hacerla? ¿Con la fórmula de fuerza por distancia entre tiempo o con la de caudal por presión? La que ustedes gusten. No tiene que ser, no se tiene que casar con una. Se puede hacer con ambas fórmulas. Puede ser la fuerza de avance por la carrera entre el tiempo que le está tomando hacer ese movimiento, y para la potencia de retroceso sería la fuerza de retroceso multiplicada por la carrera dividida entre el tiempo. O también puede ser la del caudal de avance por la presión del sistema, y para la potencia de retroceso puede ser la presión del sistema multiplicada por el caudal de retroceso. Ambas formas nos tienen que llevar al mismo resultado. No debe de haber ninguna variación. Digo, podemos traer ahí algunas décimas o hasta algunas unidades ahí de diferencia, pero en sí es el mismo resultado. Para Bueno, la potencia, el tiempo que usamos son los 7.5 o los 15 segundos. serían los 7.5 porque le estamos sacando por maniobra. Estamos sacando cuánta potencia es a la hora del avance y a la hora del retroceso. Para hacer el avance tenemos 7.5 segundos y para hacer el retroceso tenemos otros 7.5. Entonces usamos esos. Ok, gracias. De nada. Cuando alguien tenga el resultado de las potencias, me avisa. La potencia de avance me da 15.08 watts. 15.08 watts. Muy bien. ¿Y la de retroceso? Eso me da 14.14 watts.
Muchas gracias. ¿Lo calculaste con la de fuerza por distancia entre tiempo o con la de caudal por presión? Lo calculé por caudal por presión, pero sí sale lo mismo con fuerza por carrera entre tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces ya tendríamos las dos potencias que necesitamos para poder generar cada movimiento. Si yo quiero extender mi cilindro, que avance el cilindro en un tiempo de 7.5 segundos, alcanzando una fuerza de 753.98 newtons con un caudal de 25.000 milímetros cúbicos por cada segundo, yo voy a estar invirtiendo 15.08 watts. Esa sería la potencia que yo tengo que consumir para poder generar ese movimiento en el tiempo que nos dicen con la presión que nos dicen. Y si queremos retroceder ese cilindro, vamos a tener 14.14 watts. ¿Todos concuerdan con estos valores? Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a pasar con los temas. Y tenemos los tipos de pistones o cilindros y sus símbolos que se usan. Un cilindro de doble efecto normal es el que estamos viendo en el lado izquierdo. Es un cilindro donde tenemos los dos puertos de entrada, el puerto de entrada y el puerto de salida, y tenemos un vástago y tenemos un émbolo, tal cual. También pueden ser cilindros de doble efecto con amortiguación. Esto significa que para evitar que cuando llegue a su final o a la entrada vaya a estar chocando el émbolo metal con metal, se le pone ahí unos amortiguadores. Pueden ser unas gomas o pueden ser también unas amortiguaciones neumáticas. A eso se les ponen esos cuadritos, esos rectángulos en el émbolo. También existen los cilindros de doble efecto y doble vástago. Estos cilindros ya no serían diferenciales. Si se fijan, tendríamos la misma área tanto para el avance como para el retroceso. Y estos se usan cuando necesitamos pues tener conectados dos sistemas en cada lado de los vástagos. Tenemos también el cilindro de doble efecto con amortiguación, pero esa amortiguación es regulada. Yo puedo regular qué tan suave llegue al final o a la entrada del cilindro. Porque a veces si tengo, por ejemplo, unos de goma, unas amortiguaciones de goma, pues siempre va a ser la misma amortiguación y puede llegarse a desgastar muy rápido. Pero nosotros podemos estar amortiguando neumáticamente ese amortiguamiento. Y nosotros podemos estar diciendo qué tan suave o qué tan rígido va a ser ese amortiguamiento. Y tenemos también los cilindros de efecto tándem. Esto es como si fueran dos actuadores unidos entre sí. Y esto nos sirve para dos cosas. Número uno, para poder incrementar la fuerza. Si la fuerza que yo tengo no me es suficiente, los cilindros tándem lo pueden hacer. Después hablamos de ellos más a fondo. Y también si queremos tener carreras intermedias, como si tuviéramos dos cilindros ahí intermedios, unidos entre sí, muevo un cilindro y va a quedar en una posición intermedia, muevo el otro cilindro y llega a la posición final. Posteriormente hablaremos un poquito más de estos cilindros. También están los actuadores sin vástago. Estos son unos carros lineales, unos cilindros lineales, pero no tienen vástago, solamente tienen ahí un pequeño carro que está en su superficie. Puede ser un acoplamiento magnético entre el émbolo y este carro exterior, y solamente trasladan la carga de un punto a otro punto. No son utilizados para hacer grandes fuerzas, sino solamente para hacer traslados de carga. No van a hacer un prensado, pero sí pueden elevar un elevador industrial, por ejemplo, o mover o trasladar en forma lineal cargas. Y aquí otra vez tenemos los cilindros tándem y tenemos los actuadores de doble vástago. Tenemos también lo que son los actuadores rotatorios. Lo que les decía, tenemos actuadores de giro limitado como el que estamos viendo en la parte superior,
Solamente puede ir de 0 grados hasta 180 grados. Yo inyecto aire en la cámara de la derecha, inyecto aire en esta zona o aceite hidráulico y se va a dar el movimiento desde 0 hasta 180 grados. Y si inyecto el aire por el otro lado, pues ahora voy a ir de 180 grados a 0 grados. Entonces tenemos limitado ahí ese movimiento. No necesariamente tiene que ser 0 y 180 grados. Puede ser 0 y 90 o 0 y 45 si se pide algo muy especial. O puede ser hasta 270, lo que nosotros requiramos. Y tenemos también los que se les conocen como motores. Tal cual como su nombre lo dice, el motor va a estar girando constantemente a una misma revolución, a la misma velocidad angular. Inyecto aire en la zona de entrada o aceite hidráulico, va a hacer que esté girando estas paletas y entonces va a empezar a girar o a rotar nuestro eje del actuador, dándonos el movimiento esperado. Y bueno, eso sería todo por nuestra clase y serían todos los temas que vamos a revisar para este primer parcial. ¿Cómo va a ser el examen del siguiente sábado? Va a ser por la plataforma de Moodle, para que todos, creo que ya todos la deben de conocer. Se van a la pestaña que dice mecánica de fluidos y dentro de esa pestaña de mecánica de fluidos van a encontrar el curso que está a mi nombre, Circuitos Hidráulicos y Neumáticos de Carlos Alfredo Gómez Pérez. Van a entrar ahí, la contraseña es circuitos. Entonces entran a Didactic, se loguean con su usuario y su contraseña, entran a la pestaña o a la academia de mecánica de fluidos, van a encontrar una serie de cursos ahí. El que nos interesa es el primero que sale, que es circuitos hidráulicos y neumáticos, y está a mi nombre. Y les va a pedir una contraseña, la contraseña es circuitos. Con esa se van a poder ingresar. Y para el siguiente sábado ya va a estar dado de alta el examen va a ser en esa plataforma. La plataforma automáticamente va a hacer la revisión, entonces cuando terminen su examen van a tener una respuesta inmediata de cuáles son sus aciertos y sus desaciertos. Posteriormente yo voy a hacer una revisión manual porque puede haber faltas de ortografía que la plataforma lo esté tomando como mal y yo los corregiré ese tipo de circunstancias. Entonces, para que se preparen, ¿qué va a venir? Toda la teoría que hemos visto hasta hoy y van a venir los ejercicios como los que realizamos el sábado pasado y los que acabamos de realizar el día de hoy. Entonces, para que esos sean los temas que estén estudiando, no viene nada que no se haya mencionado durante clase o que esté en las presentaciones. En cuanto terminemos esta charla, esta clase, voy a mandarles esta presentación para que ya tengan todas. Les he estado mandando todas. El video de esta clase también se los voy a mandar ahorita, ya para que lo puedan revisar, puedan completar sus anotaciones, sus notas y se preparen para su examen. ¿Tienen alguna duda? ¿Puede repetir, por favor, en Moodle dónde encontramos el curso? Ok. Les voy a compartir mi pantalla completa para que puedan ver. Ahorita entro yo a plataforma Moodle.
Mande. ¿Habrá posibilidad de que se puedan volver a subir el link de descarga de la clase pasada? Ahorita todavía está activo. Solo dura una semana. Ahorita todavía está activo. Si quieres, ahorita puedes descargarlo todavía y en lo que yo hago el traspaso a la clase de hoy. Tienes ahorita todavía una hora, yo creo, para poder hacer esa descarga. Sí, gracias. De nada. Ahí pueden ver ahorita la pestaña, ¿verdad? Estoy en el buscador más buscado de internet, que es Google. Van a poner Moodle USLP AME. Les van a salir varias opciones. Ustedes se van a meter a la primera. Y les van a venir todas las academias que están dadas de alta en la facultad. Esta es la que nos importa. Mecánica de materiales y entre paréntesis 7. Ese 7 significa que hay 7 cursos dentro de esa academia. Ah, bueno, me metí ahí a mecánica de materiales. Es mecánica de fluidos, perdón. Nos vamos a mecánica de fluidos que tiene 3 cursos. Y si se fijan, aquí están. Está primero hasta mero abajo, mecánica de fluidos del ingeniero Romero. Después está uno de Baudel Lara Lara. Y hasta mero arriba se encuentra el mío. Van a entrar, les voy a pedir ahí sus contraseñas y su password. Entran a la plataforma y entonces ya está aquí el curso. Ahí dentro del curso van a poder encontrar el link para poder realizar el examen. El examen solamente se va a poder abrir hasta el siguiente sábado a las 8 de la mañana. Dependiendo de qué tan largo o qué tan corto quede, voy a dar un tiempo aproximado para que puedan ustedes culminar el examen sin ningún problema. Importante, cada que vayan resolviendo una pregunta, ya no van a poder regresar a la pregunta anterior. Entonces, para que no dejen preguntas en blanco y digan, chin, ahorita me regreso a la pregunta número 1, no los va a dejar. Entonces, para que tengan ahí cuidado, los vamos a... Va a durar entre 40 minutos y una hora. Es pura teoría. Y un ejercicio como los que acabamos de ver. Ok, y lo voy a habilitar desde las 8, ¿verdad? Desde las 8, correcto. Ok. ¿Nos tenemos que conectar a la reunión o con hacer el examen y ya tenemos asistencia? Con que hagan el examen, solamente. Profe, ¿y aproximadamente cuántas preguntas van a hacer? Híjole, muy buena pregunta porque no lo he hecho. Pero, ¿cuántos serán? Pues yo creo que vamos a estar hablando entre 20 preguntas, entre 20 y 30 probablemente. Ok, gracias. De nada. Circuitos. La clave es circuitos. Se llama Mande. para iniciar el examen, nada más vamos a poderlo hacer de 8 a 9 o puede ser en el lapso de que dura la clase. No, solamente va a ser de 8 que comience hasta el tiempo que yo considere pertinente. Como les digo, todavía no lo tengo planeado, no sé cuántas preguntas van a ser al final. Le voy a dar un tiempo a cada pregunta. Si dura una hora, va a ser de 8 a 9 y se va a cerrar el examen y ya no van a poder entrar. Entonces, sí es importante que entren a las 8 en punto y tengan todo el tiempo disponible que yo considere para que puedan contestar todo el examen. De nada. Y bueno, si no tienen alguna otra pregunta o duda, nos veríamos el siguiente, bueno, no nos veríamos en clase como tal, yo los voy a estar supervisando directamente desde la plataforma de Didactic, yo voy a estar revisando cómo van en el progreso de sus exámenes, cómo se conectan, cuáles preguntas van respondiendo, yo puedo ir revisando todo eso en tiempo real. Si alguien tiene alguna duda,
De todas maneras, yo voy a estar dentro de la clase. En el link yo me voy a conectar. Si alguien tiene alguna duda, puede conectarse y externarla hacia mi persona y yo les intentaré dar respuestas si es que puedo. Si considero que es darles la respuesta del ejercicio, pues entonces no les podré contestar. Que tengan excelente fin de semana. Gracias, que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos.